Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a estudiar la lección 3 para el 15 de abril del 2023, el Evangelio Eterno. Gracias a Dios porque es eterno, Clara Mercedes. Porque es una felicidad y un mensaje de satisfacción eterno. Evangelio quiere decir buenas noticias. Buenas noticias para la eternidad. Y aquí en la ilustración pareciera que están en cosecha. Gracias a Dios por la cosecha que le toca al Padre hacerla. El dueño de la cosecha es el que viene a cosechar. ¿Nos dirías en oración para estudiar esta palabra de Dios? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu gran amor, tu Amén. misericordia. Gracias, Señor, porque tu evangelio es eterno. Amén. Gracias porque podemos estudiar tu santa palabra y gracias por la vida que nos das. Sí, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, el evangelio eterno que Dios le ha dado a la humanidad, estas noticias buenas, están registradas en varios lugares de la Biblia, pero hay un lugar muy especial, particularmente especial para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de Apocalipsis. Léelo, Apocalipsis 14, Clara. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Es decir, que nadie se queda fuera. Y decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las Gloria aguas. sea al Creador. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. El Señor la reprenda. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que aquí hay tanto, Clara. No vamos a concentrarnos en tantas cosas. Pero sí queremos particularmente hablar de la fe de Jesús. La última parte del mensaje. Y esa fe de Jesús, por supuesto, pues tiene que ver con el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno es lo que analizaremos, Clara Mercedes. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo, Johnny Ramírez. Ay, qué bueno que tú estás de acuerdo, Clara. Lee entonces las palabras que hemos escrito. Algo que Jesús hizo por ti y por mí en su vida, muerte y resurrección. Así que esta es la primera definición de Evangelio Eterno. Y es la más popular, Clara Mercedes. La idea de que todo fue hecho por Jesús, que no me toca a mí nada, que la salvación es gratuita, que es por la fe, y la fe implica simplemente un consentimiento del intelecto y del corazón, entregando nuestra vida a Dios, y todo está en Jesús. Pero hay una segunda manera de interpretar el Evangelio Eterno. Lo que Jesús anunció, predicó y promovió según registrado en los Evangelios. Miremos a Lucas y el Evangelio de Jesús. Que antes de hacer esto, dialoguemos un poquito de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, Clara Mercedes, tenemos la manera vulgar, popular y común de decir: el Evangelio Eterno está en Jesús. Es Jesús y de Jesús. Y
Esa no es la que estamos aceptando aquí. Aquí estamos diciendo, vamos a leer, actualmente debemos leer lo que dice Jesús acerca del Evangelio eterno. No es lo que diga Pablo, no es lo que prediquen los pastores, es lo que enseñó Jesús. Y para eso nos estamos yendo al libro de Lucas. El libro de Lucas es favorito mío, fue escrito por el único escritor de la Biblia que no era judío. Y era el único académico, era doctor. Bueno, hay otros que eran académicos, Clara Mercedes. Isaías, por ejemplo, era Pero estamos hablando del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Entonces, este personaje, el hermano, bueno, pero Santiago también era académico, Clara Mercedes, él trabajaba en el templo. Pero no importa, no, aquí yo no sé por qué estoy discutiendo, me gusta discutir. Lo importante que aquí queremos ver es que vamos a irnos a la Biblia, a las palabras de Jesús para definir el Evangelio eterno. Y para eso vamos a ver todas las veces, y son 5, Clara, una mano llena. 5 veces en el libro de Lucas aparece estas palabras. ¿Quieres leer la primera ya? Claro que sí. La primera se encuentra en Lucas 4:43. Pero él les dijo, me es necesario anunciar el Evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Amén. Así que Jesús vino a anunciar el Evangelio eterno y no se quería quedar en Nazaret. Vamos a leer el contexto para entender en qué contexto usó estas palabras del Evangelio del reino. Evangelio del reino de Dios. Y el capítulo 4 de Lucas nos da el contexto. Fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó. Detengámonos, Clara, antes de seguir leyendo. Aquí te da la agenda del Mesías. La agenda del Mesías tiene que ver con buenas noticias, buenas nuevas. ¿Para quiénes, Clara? A los pobres. Y ha sido enviado para proclamar ¿qué? Libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. Es decir, son las mismas cosas que Mateo 25 describe del juicio. Y de las cabritas. De las cabritas y las ovejitas que hicieron y que no hicieron a Jesús. Así que este evangelio del reino que Jesús estaba predicando eran buenas noticias para los necesitados. Y date cuenta el resumen, para proclamar que los necesitados no son solamente los pobres. Pero aquí particularmente está hablando de los pobres, pero tienes razón, hay muchas clases de pobres. Pero quedámonos en lo que dice allí. Y para proclamar el año agradable del Señor. Clara, este año agradable del Señor es el año número 70. Porque cada 70 años, todas las deudas y todos los esclavos quedaban libres y regresaban a lo original. Era el año agradable. Y el ministerio de Jesús era como un año agradable. Como un año número 70. Después de 7 veces 7, entonces venía el año número 50, perdona. El año número 50. Después de 49 años, el próximo año era el año de jubileo, que era el año de agradable, de felicidad, porque se perdonaba todo y todos quedaban libres. Y el ministerio de Jesús es proclamar ese año de jubileo, que es el año número 50. No sé por qué se me ocurrió decir el 70. Lo que pasa, Johnny, es que el 7 es el número perfecto. No, pues eso es una excusa barata, pero... Yo te excuso, está bien. Gracias. Es el año 50. Después de 7 años sabáticos, porque cada 7 años había un año sabático, pero era mucho más pequeña la obra que se hacía de libertad.
Pero en el año 50, que era el que venía después de los 7 ciclos de 7, ese sí era el año de jubileo, donde todo quedaba libre, todos esclavos. Y todas las deudas perdonadas. Todas las deudas perdonadas, no importaba si tú eras judío o no judío, todo el mundo quedaba libre. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Ese es el mensaje de Jesús. Librándonos de nuestras deudas. Y de todos los... El año de agradecimiento, el año de jubileo. Jubileo quiere decir alegría, felicidad. Es un año de felicidad. Eso es el evangelio del reino que Jesús está predicando. Y es el que nos toca predicar a nosotros. Es el evangelio eterno. Es buenas noticias eternamente. Siempre los pobres, siempre los necesitados, siempre los oprimidos van a estar entre nosotros. Van a estar entre nosotros. Y mientras predicamos el evangelio de Jesús, todo día es parte del año de jubileo. Todos los días que la iglesia está predicando dentro del jubileo. Es un jubileo continuo por causa del ministerio de Jesús. ¿Puedes seguir leyendo? Voy a leer desde el 19, Johnny, para que haya continuación. Él terminó leyendo: y para proclamar el año agradable del Señor, después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Amén. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me dirán este refrán médico: sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum. Haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, en Siria, sí. Enemigos de Israel. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Otro sirio, otro enemigo. Sirio, a Jesús le gustaba molestar, Clara. Este país que hace border con Líbano. Sí. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y con razón, Clara. Jesús los estaba molestando, los estaba provocando, diciéndole a ellos que no se creyeran tan especialitos, porque en la Biblia hay más de un ejemplo, y le dio 2, de cómo Dios favorece a los sirios en vez de favorecer a los galileos. Y por supuesto, Clara Mercedes, los galileos de por sí, los de Nazaret, eran despreciados por los de Judea. Así que ellos tenían que despreciar a otros. Ellos querían ser como los de Judea y despreciaban entonces a los sirios. Y siempre ha pasado que los países sienten una enemistad contra el país vecino, sienten un país que es superior al país vecino. Y mira lo que hicieron con Jesús por ese enojo tan grande. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Mira qué terrible, Clara. Pero él se pasó por en medio de ellos así y se fue. Y no es una sola vez que hizo esto, más de una vez. Aparentemente el espíritu o los ángeles confundieron a la gente y lo hicieron. Que no lo vieran, que pasó no lo vieran. en medio de ellos y se fueron. No vamos a saber. Entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Y se asombraban de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y él exclamó a gran voz: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él derribándolo, y allí
en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asombrados y estaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Y después de eso es que viene la lectura que hace en la sinagoga. Él estuvo haciendo todas estas obras en esta región de Galilea, llegó después a Nazaret y allá en la sinagoga de Nazaret donde él se crió, leyó las palabras de qué era el evangelio. Pero ahí te estaba dando ejemplos, Jesús, de qué es el evangelio, cuáles fueron las buenas noticias que él predicó. Todos eran acciones de justicia social, acciones de sanidad, acciones de buenas noticias para el aquí y el ahora. El evangelio eterno es una intervención para favorecer a los que están en necesidad en el aquí y en el ahora. Vamos a ver la segunda vez, Clara. ¿Quieres ver la segunda vez que aparece? Claro que sí. Lucas 7:22. Y respondiendo les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Te das cuenta que es el evangelio eterno ahí de nuevo? La misma cosa nuevamente. Ayudar al necesitado. Así que el evangelio eterno que predicó Jesús no era los 3 pasos de la salvación, que te arrepientas, que confieses tus pecados, que primero te sientes culpable, que entonces que te arrepientes, que entonces que aceptas a Jesús y entonces eres bautizado y entonces eres salvo, que aceptaste el evangelio. No. Esas cosas no las estamos negando. Pero esas cosas no definen el evangelio que Jesús predicó. El evangelio que Jesús predicó fue las acciones de amor y de intervención. No que tú no tienes que ser perfecto o perfecta para hacer estas cosas, Clara. Tú lo que tienes es que, como las ovejitas de Mateo 25, hacer las obras en favor de los pequeños. Mírate la tercera vez, Clara Mercedes. Y la tercera vez está en Lucas 8:1. Aconteció después que él andaba en la ciudad de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él. Y luego Clara sigue las mismas acciones. Él sanando, él diciéndole a los discípulos que acepten a los niños venir a él interviniendo con las viudas que van llevando a su hijo muerto, él todo haciendo cosas en favor de los necesitados. Y generalmente los necesitados eran los más pobres, pero también fue a los ricos. Él le sanó la hija a uno de los jefes grandes en la sinagoga, que seguramente era parte de los de poder y de la argolla de poder y tenía dinero, y intervino con varios ricos de varias maneras. Jesús no hacía distinción. Pero a los pobres de manera particular, todos esos necesitados, esos grupos que Mateo 25 define como que serán los que hayan hecho las cosas por Jesús cuando la hicieron por los pequeñitos. Léete la cuarta vez. La encontramos en Lucas 9:6. Y saliendo pasaban de aldea en aldea anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Sin sanidad y sin intervención de favorecer a las personas en sus problemas y necesidades, no hay evangelio, Clara. El evangelio es las buenas nuevas del año de jubileo, el año 50. Y eso es el aquí y el ahora, lo que hacemos por la gente. No son ideas, no son cosas espirituales que no se pueden tocar. Ni siquiera ideas de la mente, de aceptar con el corazón y con la mente una persona, la persona de Jesús que murió en la cruz. Eso no es el evangelio. El evangelio tiene que ver, por supuesto, por causa de que Jesús murió en la cruz, nos imparte a nosotros la capacidad de este mensaje. Eso nos capacita. Y esa aceptación de Jesús como Salvador nos capacita para vivir el evangelio eterno, para predicarlo. ¿Quieres ver la última de las veces? Claro que sí, Johnny Ramírez. Lucas 21. Aconteció un día que estando Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio,
se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Siempre son acciones del aquí y el ahora, predicando acerca del amor de Dios y de las acciones de Dios en esta tierra, y cuando se lo hacemos a un pequeñito, se lo hicimos a Jesús. Y cuando negamos al pequeñito, negamos a Jesús. Mateo 25. Clara, léete el próximo punto. Y ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Detente ahí, Clara. Date cuenta que la oración es que nosotros queremos que Jesús venga, pero mientras Jesús viene, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Te toca a ti y me toca a mí hacer en la tierra hoy lo que Jesús hizo en la tierra cuando estuvo con nosotros. Y esa es la venida del reino. Por supuesto, hay una segunda venida. Ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Pero esta segunda venida habla de un evangelio eterno que en el aquí y en el ahora nos toca hacer cosas específicas. Y son cosas con la mano, con los pies, con nuestros recursos. Y son cosas en favor de los pequeñitos. Y al hacerlo, lo estamos haciendo por Jesús. Y eso será la base del juicio. Y la oración que Jesús nos enseñó enfatiza esto desde el principio hasta el final. Aquí en el primer punto, esa santificación del nombre de Dios nos lleva a cumplir el reino en la tierra como Jesús lo cumplió. Sigue leyendo el verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Date cuenta, Clara, mira aquí, en el aquí y en el ahora, particularmente de los pequeñitos. ¿A quiénes va a perdonar? No son los que lo dicen los 3 pasos de la salvación de la manera correcta y que repiten el credo y aceptan la doctrina y se bautizan. Él va a perdonar a los que perdonen. Exactamente. Esa es la oración y esa es la manera del evangelio eterno. Y eso es lo que exige de nosotros Dios. Y lo explica más adelante para que vean que no me lo estoy inventando. Sigue leyendo el verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Te das cuenta cómo esto está entre corchetes? Sí. Lo que sucede es que los documentos más antiguos de los evangelios no tienen esas palabras. Estas palabras están en los documentos más modernos. Léete el verso 14 y 15. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Aquí está bien clarito, claro, lo ya que lo estaba está diciendo. explicando, ¿sí? ¿A quiénes es que Jesús perdona? A los que perdonan a los otros. Y si no perdonan, No seremos perdonados. léetelo el verso 15 para que sea Jesús que lo dice y no tú. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. Así que el evangelio, Clara, no es una fuerza misteriosa, espiritual, que yo declaré los 3 pasos de la salvación y dije y me levanté en la iglesia y hablé de que acepto el evangelio eterno y que escucho y digo amén en la iglesia y canto y me siento feliz escuchando, oh, Jesús murió por mí, ay, qué alegría, qué alegría. Y cuando salgo de la iglesia o aún dentro de la iglesia, maltrato a los pequeñitos. No hay perdón para ti, ni hay perdón para mí, si no perdonamos a los otros que nos han ofendido. Eso está tan claro como tu nombre, Clara Mercedes. Así es. ¿Tienes alguna pregunta de eso, Clara Mercedes? No. ¿Tú estás dispuesta a practicarlo, Clara Mercedes? Estoy dispuesta, Johnny Ramírez. Mucho gusto, Clara Mercedes. Ese es el pacto que hacemos. Lo invitamos a usted a hacer el mismo pacto. Léete lo que habla Corintios ahora. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Si lo retienen como yo se los he predicado, de otro modo creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Clara, esto y las palabras de Romanos, que también repiten la misma idea, confirman la primera versión del Evangelio, es decir, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús son el Evangelio. Pero esa forma del Evangelio tiene el único propósito que tiene es que nosotros adquiramos la motivación para vivir el Evangelio eterno. Y ese vivir el Evangelio eterno es lo que hacemos, lo que Jesús hacía. Léetelo como lo presenta Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero si esta justificación, si tú no perdonas los pecados de los otros, como habla la oración del Padre Nuestro, no vas a ser perdonado. Claro que no. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él en expiación por la fe en su sangre. Pero la expiación de la sangre no te va a cubrir a menos que tú perdones a los que te ofenden. A causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Y esa fe en Jesús se manifiesta en el cumplimiento del Evangelio eterno, viviendo, favoreciendo a los pequeñitos, perdonando a los que nos ofenden, compartiendo nuestra comida. Si nosotros no compartimos la comida, Dios no nos da comida. Dios está interesado en ese trato que hacemos a los pequeñitos y será la base del juicio, Mateo 25. Clara Mercedes, léete entonces en Pedro lo que habla la Escritura. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Esa manera de vivir. El Evangelio tiene que ver con transformar la vana manera de vivir. Sigue Es leyendo. una manera de vivir sin propósito, la cual heredaron de sus padres. Porque el propósito es favorecernos a nosotros. No con cosas incorruptibles, sino como oro o plata. Es decir, el propósito de la vida no es ganar dinero. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Y esta manifestación de los últimos tiempos, Clara Mercedes, es la manifestación del Evangelio eterno, de la manera de vivir. Y cuando la iglesia se ama unos a otros dentro de la iglesia y ama a los que están fuera, los que nos rodean, entonces dicen, esa gente se ama, yo quiero estar con ellos. Porque esa es la mejor forma que nosotros podemos tener de demostrar que amamos a Dios, amando al prójimo, amando al necesitado, de lo que necesite, no importa lo que sea, puede ser dinero, puede ser amor, puede ser sanidad. Entonces debemos servir y servir con amor al prójimo. Y ese es el llamado que Dios te hace a ti y que me hace a mí. Permite, Señor, que actuemos en justicia. Muchas gracias. Muchas gracias.